Buenos días, mi coronel. Muchas gracias, muy amable. Con un cordial saludo a todos los asistentes a esta jornada académica. Hoy lunes 11 de septiembre de 2023. Vamos a entrar al episodio número 405 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y el tema que hemos tomado para hoy es una masacre perpetrada hace 57 años en el cañón del río Atá, en el área rural del municipio de Planadas, Tolima, ordenada por el Partido Comunista por medio de tiro fijo contra unos campesinos de filiación liberal que no aceptaban las imposiciones de los criminales. Es conveniente para la memoria histórica del país y para que la verdad se diga como es, que esa violencia tripartidista le da una altísima responsabilidad al Partido Comunista y a sus bandas armadas, y que el señor Tiro Fijo no fue ningún campesinito víctima de la violencia, sino fue un asesino en serie, un criminal que ordenó muchísimas masacres como esta y que cometió otras tantas, pero que por el olvido y porque las generaciones nuevas no leen, porque los medios de comunicación no publican, porque en las academias están infiltrados los comunistas desfigurando la verdad, y por el folclore que caracteriza a nuestro pueblo colombiano, que somos muy tropicales y todo lo miramos por encima, se nos olvida las realidades de lo que ha ocurrido. Por eso hoy traemos esta reconstrucción ocurrida en una zona que para la época estaba alejada completamente de la civilización. Eran campesinos que se habían internado en las montañas colombianas buscando sobrevivir, explotando los recursos naturales y viviendo del agro. Pero infortunadamente para ellos, para su desgracia, llegaron los comunistas a organizar la región y por no dejarse doblegar de ellos, los masacraron miserablemente. Este es otro episodio que es necesario traer y poner en primer plano porque estaba recién pasada la operación Marquetalia y todos los comunistas armados y desarmados hacían la propaganda más mentirosa y grande del mundo, diciendo inventando hasta que las fuerzas militares les habían arrojado bombas de napalm como en Vietnam, lo cual no era cierto. Pero es parte de la historia del país y por eso tenemos que ponerla en primer plano y contar las realidades como son. Adelante, mi coronel. Mi coronel, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación realiza a diario la sesión académica de carácter analítico para reconstruir sucesos trascendentales del prolongado conflicto armado en Colombia. Por la privilegiada ubicación de la región del sur del Tolima, rodeada por los ricos y geoestratégicos departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Huila y Meta, que comparten terrenos en la convulsa zona. Unen a la cordillera central, área geográfica que se prolonga hasta el centro y sur de Colombia. Podríamos determinar algunos aspectos puntuales de la importancia integral de esta exuberante región, donde se ubica el convulso municipio de Planadas, colmado de ríos y pliegues de las montañas aledañas. Bueno, mi coronel, tal como usted lo describe, sí es una zona que tiene una importancia geoestratégica impactante, importantísima. La vemos aquí. El departamento del Tolima está ubicado en el centro occidente del país y prácticamente une a Colombia en la región andina de norte a sur. ¿Por qué? Porque por el sur vemos que limita con el Cauca, por el suroccidente con el Valle del Cauca,
por el occidente con Quindío, Risaralda y Caldas. Y tiene salida de una vez al Chocó, puede ser por el Valle o puede ser por el Viejo Caldas, por Risaralda o por Caldas. Por el oriente limita con Cundinamarca, por el suroriente, mejor, limita con el Huila y prácticamente está limitando con el Distrito Capital. Son muy pocos los kilómetros. Aquí hay un sitio que se llama la Cuchilla del Altamizal, la conocemos muy bien. Y no es sino caminar de la Cuchilla del Altamizal y atravesar el municipio de Cabrera y ya está en el páramo de Sumapaz para poder entrar o al Meta hacia el sur o hacia Cundinamarca, a la capital de la República. Esto indica que este departamento, como lo vemos ya aquí en perspectiva, es de una importancia capital para el desarrollo del plan estratégico de las FARC. Y al comparar que no es sino cruzar el Huila por la zona más angosta, entra al Meta y puede bajar al Caquetá y de ahí a los llanos orientales. Entonces eso explica por qué el Partido Comunista organizó los emporios de las repúblicas independientes en los límites de Huila, Cundinamarca, Meta, Tolima, Valle y Cauca. Y desde ahí pensó en lanzar la ofensiva a la toma del poder, porque como estamos viendo con el cursor, están muy cerca de la capital de la República y pueden hacer lo que ellos querían, que era subir por la cordillera central y caer al Valle del Magdalena o subir por la cordillera oriental y entrar directamente a Bogotá. Al mirar el departamento, notamos que está dividido en 7 subregiones. Una de ellas es la subregión sur, que es muy conocida y muy nombrada del sur del Tolima, sobre todo por los municipios que allí existen, que todos han estado marcados por la violencia. Claro que el oriente también, suroriente. El departamento del Tolima ha sido muy martirizado. Y vemos también en el mapa que es un departamento que tiene distintos pisos térmicos. Aquí están señalados en la parte baja del mapa, que indican que tiene una producción agropecuaria muy interesante, que hacia el occidente está todo enclavado en la cordillera central. La mayoría del territorio es cordillera central, más del 50%, que solo el oriente y suroriente del Tolima están enclavados sobre la cordillera oriental, pero que está limitando con el Huila y con una franjita que lo separa del Meta y de Cundinamarca, y que en el centro está cruzado por el valle del Río Grande de la Magdalena, dándole prolongación a lo que llama el Valle del Alto Magdalena. Ahora miremos su ubicación. Es el municipio más meridional del departamento del Tolima, está perfectamente al sur occidente y limita con el departamento del Cauca, alcanza a llegar al departamento del Valle con una puntica y también limita con el departamento del Huila. Y no es, entonces en ese espacio se encontró el punto ideal para desarrollar el inicio de lo que llamaron las repúblicas independientes. Pero más al norte está el municipio de Río Blanco, muy conocido por hechos de violencia. Chaparral, como llaman ellos, el Chaparral de los Grandes, también muy afectado, y Ataco. Son 4 municipios que componen el sur del Tolima, que están en los límites de distintos departamentos, como lo vemos aquí, Valle del Cauca, Cauca, Huila y el mismo Tolima, con una importancia geográfica y geoestratégica fundamental por estar sobre 2 cordilleras, por ser el origen del Valle Grande de la Magdalena, por tener zona cafetera, zona muy fría, zona en la que se pueden cultivar papa y arveja y estos productos de clima frío, pero igual va bajando a climas muy cálidos y sobre todo muchos pliegues de cordillera, mucha agua, muchos ríos, riachuelos e infortunadamente mucha violencia que también ha hecho regar ríos de sangre. El municipio de Planadas tiene 1.400 kilómetros cuadrados, 1.445 exactamente. Dista a 235 kilómetros
Ibagué. El tema no es la distancia, sino las dificultades topográficas para atravesar toda la zona. Para el año 2005, perdón, que se hizo la última actualización catastral, tenía 3.182 predios urbanos y 6.636 rurales. Como vemos, un municipio de vocación netamente agrícola, porque quienes viven en el municipio son personas que tienen sus propiedades rurales, casi todos campesinos. Para la época tenía 30.000 habitantes, estamos hablando de hace 20 años prácticamente, puede haber subido ya a los 40.000 habitantes fácilmente. Y de esos 30.000 en esa época había 22.314 en las zonas rurales. Y para rematar, en la zona, por ser el nudo de la cordillera central, donde hay indígenas que se han movido históricamente por allí, hay una etnia que se mueve entre los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Huila y Tolima. Tienen ramificaciones. Infortunadamente, entre el 2013 y 1990, 23 años en retrospectiva, se pudieron cuantificar 236 acciones terroristas de las FARC de alto nivel, sin contar que de 1990 hacia atrás, Tiro Fijo sentó todo su emporio criminal por años en esa región. Entonces es interminable la historia de crímenes y asaltos cometidos en el sur del Tolima por parte del Partido Comunista y sus brazos armados. Aquí vemos la foto para la época de 1960. Como se nota, está construida en la parte baja, la ciudad o el pueblo, el área urbana, la parte baja de la cordillera central, dentro de uno de los tantos pliegues que forma, un pueblo bucólico. Para la época ni siquiera tenía pavimentada la plaza principal, pero es la realidad de lo que tenemos en Colombia, que nos muestra cómo ha estado nuestra población rural olvidada, a pesar de la riqueza que tienen esas tierras para producir maderas, café y demás productos. Y aquí vemos unas fotos que nos muestran la realidad de lo que es. Esta es la foto de la parte superior izquierda, es uno de los tantos cañones que forman la cordillera, porque son los pliegues naturales y por ahí corren todos esos cursos de agua. Entonces, al analizar, vemos que hacia el fondo, cerros con temperaturas muy frías y sobre todo nublados que impiden cualquier apoyo aéreo para la tropa. Y lo más usual es que la neblina se baje y oscurezca permanentemente estos cañones con la facilidad que le dan los bandidos o para esconderse o para cometer acciones criminales, porque las tropas están prácticamente obligadas a moverse por los caminos y hay que atravesar un territorio de estos, es bien difícil. Aquí vemos la zona donde Tiro Fijo formó Marquetalia, cómo ha ido creciendo, pero el olvido, el abandono del Estado en medio de estos cañones, de estas montañas, cómo se han construido casas de manera irregular, sin ningún servicio público, con lo que eso significa para la salud y para el olvido del campesinado. Y aquí vemos el río Atá, que es un cañón que se forma similar a los que vemos aquí, y en algunos de los puntos, como los campesinos han construido lo que llamaban campos y caminos vecinales, les construía estos cables que llaman ellos, que son puentes de cable, por donde pasan las mulas con la carga, porque si las meten al río, pues se ahogan y pierden la carga y se pueden ahogar ellos también. Pero esta foto nos indica lo que ha sido el abandono. Si los campesinos mismos no cortan los tablones y remiendan esto, nadie lo va a arreglar, pero es que esa madera al sol y al agua no aguanta y ocurren a menudo accidentes en esos puentes de circunstancia que deberían estar en un mantenimiento total, pero el olvido y la corrupción son tenaces. Y aquí al fondo vemos un trabajo que están haciendo los ingenieros militares, que es pavimentando esa carretera que une Aplanadas con el centro del Tolima. Como vemos, una historia larga, un olvido largo,
y la única institución que llega por allá es el ejército, porque por allá no se ven los demás ministerios. Después, con las presiones que ha habido, le ha tocado a algunas instituciones hacer presencia, pero no integral, no organizada, y esa es la causa y razón de la violencia, no solo en estas regiones, sino en otras. Adelante, mi coronel. ¿Quién era el terrorista Pedro Antonio alias Tiro Fijo o Manuel Marulanda, cabecilla de la guerrilla comunista que creó la República Independiente de Marquetalia en la zona rural del municipio de Planadas, Tolima? Esta foto es del año 64-65 y la masacre en el 66. Para la época, Tiro Fijo tenía aproximadamente 36 años cuando cometió la masacre, ordenó cometer la masacre. Este era un bandolero liberal, nacido en el departamento del Quindío, que desde muy joven le tocó escenificar esas peleas que había entre liberales, conservadores y comunistas. Sus familiares ya eran del Partido Comunista, todos sus tíos, la familia Loaiza, eran comunistas. Y como todos los jóvenes de la época, pues no estudiaba mucho. Además, en los pueblos, hacer primaria y aprender a escribir en máquina o manejar la máquina de escribir, ya era eso era un plus. Y algunos rudimentos de contabilidad que le enseñaban a los estudiantes en la época para quinto de primaria. Este sujeto era de un coeficiente intelectual alto, aunque de origen campesino, era una persona muy sagaz, muy inteligente. Entonces comenzó a negociar quesos y luego ya montó su propio negocio con un tío en Ceilán Valle. Pero infortunadamente, en esa insensatez que ha habido entre políticos colombianos, en Ceilán ocurrió una masacre que es hasta motivo de una novela que se llama Viento Seco. Y Tiro Fijo se salvó de milagro porque iban por todos los comunistas y liberales. Y como él era comunista de origen liberal ya, pues estaba torciendo ya para el comunismo, pues le tocó huir y huyeron hacia el sur del Tolima con los familiares y formaron unas guerrillas en el cañón del Davis. Y esas guerrillas terminaron siendo manipuladas por los comunistas y hasta se enfrentaron en ellos en una guerra que se llama Limpios y Comunes. Y Tiro Fijo era el cabecilla ya tenía 17, 18 años y ya era el cabecilla de los comunes, porque tenía cercanía con el Partido Comunista e hizo varios cursos con ellos. Y de ahí en adelante, pues se dedicó a asesinar gente sin compasión. Vino la amnistía de Rojas Pinilla, no se amnistió. Él siguió metido en el monte y, sin embargo, el gobierno lo nombró inspector de obras del Herrera Tolima y muy rápido aprendió a conducir vehículos. Era un tipo muy sagaz. Hacía viajes hasta Neiva, regresó y los odios seguían, las tensiones seguían y él tenía un lugarteniente que se llamaba Jacobo Prías Alape, alias Charro Negro. Y ese era un bandido, igual que Tiro Fijo. Entonces ellos montaron en la zona de Marquetalia, que la acabamos de ver, comenzaron desde el 53 a construir una república independiente. Por eso ellos no pensaban en la paz y los demás no le creían. Es que la historia se repite, lo que están haciendo ahora es lo mismo, las mismas marrullas que hacía Tiro Fijo. Entonces, por peleas que tenían con los liberales y con los conservadores, a Prías Alape lo asesinaron y Tiro Fijo encontró la disculpa perfecta para continuar en la guerrilla, no de regresar al monte, como dicen los que le hacen la biografía y los que lo tratan de poner como una víctima. No, este bandido, mientras trabajaba en la construcción de la carretera del Herrera a Tolima, él seguía reuniéndose semanalmente, hacía entrenamiento militar. Además que como era el cabecilla, era muy hábil para organizar acciones de guerrillas, para organizar campesinos. Él estaba metido en su cuento. La mampara que tenía era disimular con la inspección de la carretera y con los viajes que hacía Neiva, pero los viajes que hacía Neiva era para reunirse con los dirigentes del Partido Comunista a seguir planeando las cosas. Entonces vino la operación Marquetalia y tenía hasta ametralladoras .50 para derribar aviones. Inclusive la operación se hace, que es la operación Soberanía,
que era una operación que estaba hecha en todo el departamento, no solamente en el sur, contra las cuadrillas de Chispas, de Esquite, Sangre Negra y un poco de bandidos que tenían asolada la región, sobre todo en el norte y el centro del Tolima. Y al sur estaba más enfocada en las guerrillas comunistas. Pero ellos estaban en comunicación de una u otra forma, buscando formar una sola guerrilla, y el Partido Comunista era el que dirigía todo esto. Y más al sur habían creado, con otro bandido que llamaba Ciro Trujillo, la República Independiente de Río Chiquito. Y ya tenían extensión hacia los llanos, con las que dirigía Juan de la Cruz Varela y el papá del Mono Jojoy. Entonces todo se va armando, se va construyendo con el paso del tiempo, y Tiro Fijo ya llevaba 10 años, 13 años en la zona de Marquetalia cuando se hizo la operación, pero sin embargo la mentira que han vendido es que el ejército llegó a sacar a unos campesinos que se estaban fundando en esas tierras y que iban con una visión pacifista, cuando, repito, hasta ametralladoras .50 tenían, y días antes de la operación Marquetalia habían derribado un avión del Itaxi y con la ametralladora, y se han robado todo el dinero que llevaba ese avión en un movimiento de valores. Habían emboscado una patrulla, es que eso es lo que no cuentan, una patrulla del ejército que se movía precisamente por ese cañón de la Ta, y la habían enviado adelante a unos soldados con las mulas cargadas de víveres y de pertrechos y de todo lo que es la logística para armar una base por ahí cerquita a Marquetalia. De todas maneras, la operación se pensaba hacer, y Tiro Fijo emboscó esa patrulla a finales del 63 y asesinó a 9 soldados y le robó todo lo que llevaban en las mulas. Entonces, esa fue otra de las razones por las cuales el ejército entró a Marquetalia. Pero le dan la vuelta y siempre lo pintan es como el campesino sufrido que tenía hasta ametralladoras .50, analicen ustedes, y la zona llena de minas. Entonces allí le enviaron a Jacobo Arenas, que era miembro del comité central del partido, y Jacobo se encargó de la parte ideológica, en la cual Tiro Fijo no era tan fuerte, pero tampoco era como lo pintan, que fuera un bruto, porque como hablaba que ustedes saben que yo me robaron unas gallinitas, y lo que estaba haciendo era el manejo histriónico de la situación. Un bandido de 7 soles, el señor Tiro Fijo, que dejó historia y se seguirá hablando de él, pero hay que hablar de él lo que era y no lo que lo tratan de recomponer. Adelante, mi coronel. ¿Se fue el sonido? No, señor, aquí estoy, mi coronel. ¿Me escucha? Sí, señor. Gracias, mi coronel. ¿Por qué se encontraba Tiro Fijo en el municipio de Palermo, Huila, el mismo día que Nicolás García perpetró la masacre de 7 labriegos, entre ellos 3 menores de edad, en el área conocida como el Cañón del Río Atá del municipio de Planadas, Tolima? Bueno, ya lo hemos mencionado brevemente en esta introducción, la violencia tripartidista es el origen de todo esto. Esa es una aclaración que debemos dejar siempre para la historia. La violencia de los años 50 y 60 en Colombia no fue bipartidista. Es producto, sí, de la violencia anterior bipartidista, pero fue tripartidista. En ella participaron conservadores, liberales y comunistas por parejo. Y los 3 partidos con sus bandas armadas degollaron gente, incendiaron fincas, mataron campesinos, violaron mujeres, cometieron las atrocidades más grandes por parejo, y no se salva ninguno. Los 3. Entonces, es una recomendación que le hacemos a todos nuestros oyentes. Cuando nos vayan a echar el cuento chino de que el origen de toda esta violencia es bipartidista y la muerte de Gaitán es un punto de partida, mas no es el origen. El origen es la violencia tripartidista que se va fortaleciendo desde los años 30, cuando el señor Alfonso López Pumarejo recibe la presidencia a Olaya Herrera, y había una violencia marcada entre liberales y conservadores,
y él le da fuego a los comunistas que estaban tomando fuerza, que venían desde la revolución bolchevique por todo el mundo distribuyéndose, y entonces esa apertura de espacios que les da termina en que los comunistas también se arman y también hacen parte de toda esa barbarie que comienza desde esa época y hace metástasis en los 50 y los 60. ¿Cómo, Vienen, coronel, cómo podríamos articular los antecedentes tácticos y estratégicos de la masacre de 7 campesinos perpetradas por orden de tiro fijo en el cañón de Río Ata, producción rural del municipio de Planadas, Tolima, el 27 de enero de 1966? bueno, entonces seguimos hablando de estos antecedentes. Viene un asentamiento de repúblicas independientes en la zona de Río Chiquito, en la zona de Marquetalia y con proyección hacia los llanos orientales, cruzando por el Pato, que lo visualizan, ven que la cordillera es pródiga en recursos y que tiene camino hacia Bogotá por ahí, que no es sino cruzar el Valle del Magdalena, y Tiro Fijo comienza a trabajar mentalmente la importancia de las dos cordilleras, estudia a los teóricos de la guerra de guerrillas, era un lector ávido, el Partido Comunista lo hace más lector, y eso sí hay que ponerlo sobre el tapete. Los comunistas insisten mucho a su militancia que lean y se actualicen, obviamente en la teoría comunista, pero los obligan a leer, los ponen a leer muchísimo. Entonces, por eso son tan hábiles en su argumentación, porque están inducidos permanentemente por la teoría marxista-leninista. Entonces van construyendo primero la República de Río Chiquito en los límites de Cauca, Valle y Huila, y Tolima prácticamente. Y esa se la encargan a Ciro Trujillo, que era otro bandido igual a Tiro Fijo, que se ha formado en esa transición de liberales a comunistas. Y a Tiro Fijo lo dejan en la región del Támaro, que él mismo rebautiza como Marquetalia, porque dice que las montañas son muy parecidas a un territorio que él conoció en Caldas, que llama Marquetalia. Allí simultáneamente van construyendo todo un proceso revolucionario, apuntando hacia la capital de la República. No es como ellos dicen y mienten, de la misma forma que respiran los comunistas, que esos campesinos se han instalado allá era únicamente con el fin de formar sus propias colonias agrícolas y de tener unas autonomías, porque ellos eran los que han despojado la selva y que tenía el Estado que reconocerle la titularidad de esas tierras. No, ellos lo que estaban construyendo era unas republiquetas con unas bases logísticas que les permitían el abastecimiento para todas las cuadrillas, que les permitían ir colocando a lo largo de la cordillera lo que llamaron las cortinas, que era una serie de personas como enlaces para avanzar hacia la capital de la República y tomarse el poder. Eso lo tienen previsto desde hace 60, 70 años, pero todavía los dirigentes políticos ni oyen, ni ven, ni entienden, y se sigue repitiendo el esquema. Entonces las repúblicas independientes por ese lado tenían esa misión, pero paralelamente en el oriente del Tolima, que ya lo hemos estudiado mucho, y simultáneamente el señor Juan de la Cruz Varela se estaba apropiando de las tierras en el páramo de Sumapaz y en el oriente del Tolima, y también las operaciones militares lo sacaron de ahí. Entonces se desplazaron por la cordillera hacia la región del Cañón del Duda, hacia el Bajo, Medio y Alto Ariari, y por eso construyeron las repúblicas independientes del Ariari, que todavía existen, y ahí tenemos las FARC metidas, y a cada rato escuchamos al señor gobernador del Meta cuestionarle a Petro que como la canción de Diomedes, qué hubo, cuándo es que van a ir a sacar los bandidos de allá. Y la otra fue porque mirando ese interregno que había entre Tolima y Meta, estaba metido en la zona del Pato, que une al Caquetá, al Cauca y al Huila, y entonces la vieron como el punto de engarce, y Tiro Fijo prácticamente su vida la pasó ahí entre el Pato y San Juan de Lozada, que además son tierras bellísimas y de unos recursos ilimitados. Había ya por la época varias guerrillas, porque en ese
en ese mare magnum de liberales, comunistas y conservadores, se van formando ideologías. Los comunistas comienzan desde los años 40 a meterle en la cabeza a los liberales, a los campesinos liberales, que salían desplazados de los conservadores en distintas regiones del país y se movían hacia estos sectores, meterles en la cabeza que había que formar guerrillas, y las formaron. En todas guerrillas que eran liberales, otras que eran medio liberales, medio comunistas, no sabían lo que querían, y otras que fueron volviendo comunistas. Entonces hubo guerra, como ya dijimos, entre ellos se mataron, pero finalmente fueron decantando y los comunistas fueron apropiándose de eso. ¿Por qué? Porque el Frente Nacional también fue desarmando a las guerrillas liberales y a las conservadoras. Entonces se fueron quedando ellos con el control, y en el año 64 deciden reunir todos estos grupos y formar el bloque sur de las FARC, o el bloque sur, que lo llamaron así, y de ahí nacieron las FARC. El otro antecedente de la Operación Soberanía, que ya lo dijimos, no era solamente sobre el sur de Tolima, era una operación que se estaba haciendo en los departamentos de Quindío, Valle y Tolima, con mayor énfasis ya en el Tolima, porque en el Valle y el Quindío había bajado la presencia de grupos de bandidos debido al Plan Lazo. No es que estuvieran acabados, sino que ya estaban virando era hacia el secuestro y otras formas delincuenciales, pero ya estaba afortunadamente pasando de moda eso de que entraba Chispas o Desquite o Sangre Negra y se metían a una finca y degollaban 20 personas y pintaban las paredes con sangre y le dejaban el mensaje a nosotros. Claro, eso también lo hacían los comunistas y Tiro Fijo lo hizo muchas veces. Pero ya en el Quindío y el norte del Valle estaba reduciéndose eso, lo mismo que en Caldas, y ahora la violencia se estaba concentrando todo en el Tolima. Entonces, por eso la Operación Soberanía fue sobre el norte del Tolima, en toda esa región del Líbano, Casabianca, etcétera, donde fue dado de baja un bandido que ya lo hemos estudiado varias veces aquí, el tal Pedro Brincos. Era nacido ahí en el Líbano, se había integrado al MOEC, había ido al Valle del Cauca, había ido al Urabá, había estado intentando inclusive ir al Bichada, pero luego se ha venido para el Tolima, su tierra, a formar guerrillas, y en una operación el Batallón Colombia lo dio de baja. Entonces se incrementaron las operaciones sobre el Tolima porque había más. Poco de bandidos con unos alias rarísimos: Tarzán, el Capitán Veneno, el Capitán Exterminio, Resplandor, unos sobrenombres, y de acuerdo con la cantidad de crímenes que cometían también se ganaban esos remoquetes. Cada uno tiene su historia, cada uno tiene su justificación de que su papá, su mamá, sus hermanos fueron asesinados en esas vendetas. Claro que eso fue cierto. Y era como el toma y dame, y entonces encontraban la razón para meterse, pero la responsabilidad total de los políticos. El Partido Liberal, porque se dividió en dos, y el MRL que dirigía el señor Alfonso López andaba metido hasta las tuétanos con esos bandidos, igual que hacían los comunistas. Es más, el señor Alfonso López hizo alianzas con los comunistas para ir al Congreso de la República. O sea, es una historia larga que nos la cuentan nomás a pedacitos y a lo que les conviene, pero la responsabilidad de todos. El abuelo del señor Santos, que fue presidente de la República, se preciaba de haber guardado en su casa a todos los bandidos liberales de la época y de haber tenido contactos con los comunistas, y decía Alfonso López y decía también el señor Lleras, que es que los comunistas y los liberales nos hemos entendido muy bien. Cuando hicieron toda la campaña para tumbar al gobierno de Rojas, andaban los comunistas y liberales por un lado, unidos para tumbar a Rojas, y los conservadores por el otro, ansiosos de recuperar el poder y haciéndole toda la guerra a los militares, y hasta se unieron liberales y conservadores para tumbar a Rojas. Igual pasó cuando el general Ruiz Lobo montó el plan Lazo, conservadores y liberales unidos para bloquear a los militares, pero no les importaba el país, sino cómo se acomodaban ellos. Entonces, Operación Marquetalia la Operación Soberanía la diseñó el general Ruiz Novoa, que era ministro de Defensa, de Guerra, sobre todo el Tolima. Pero cuando se dio el énfasis a Marquetalia, entonces alguien le cambió el nombre igual que a Norí, pero en ningún documento oficial aparece que eso se llame Operación Marquetalia. Sin embargo, ya la historia la conoce así, y cómo hacemos para cambiar eso. Terminada la Operación Marquetalia, que sacaron a Tiro Fijo de todo ese feudo y le destruyeron los nidos de ametralladoras y las trincheras que tenía,
le encontraron depósitos de comida como para 2 años de sostener el combate, documentos, los que usted no se imagina, pero infortunadamente el general Matallana, que era el teniente coronel que entró después de que las tropas de infantería habían avanzado por tierra, entró y como era que tenía el apoyo helicoportado, era el más visible, cogió esos documentos y no se sabe qué hicieron. Él mismo después contaba que eso había libros de contabilidad, cartas, un tesoro informativo que si hoy se tuviera a la mano para publicarlo, se podría desenmascarar a toda la dirigencia política de la época en la relación que había de unos y otros con todas estas guerrillas. Y resulta que los bandidos se movieron hacia el Río Chiquito y allí hicieron la conferencia creando las FARC, el Bloque Sur, lo que llama el programa agrario de las FARC. Y ahí en ese sitio, mientras el ejército estaba engolosinado buscándolos en Marquetalia, donde no los iba a encontrar nunca, porque además fue mucho lo que encontraron allí, túneles, trochas por la selva, caminos que engañaban la tropa y después de dar una vuelta y caminar, recorrer todo ese camino, terminaban llegando al día siguiente al mismo sitio donde habían partido, porque todo eso lo tenía montado tiro fijo. Ese era el campesinito que, el pobre víctima, lo han trabajado muchísimo con toda esa región. Encontraron que todos los campesinos de la región estaban ideologizados, inclusive la tía de un señor que llegó a coronel del ejército, coronel Tarquino, esa señora era la profesora de la vereda, de ahí del sector de Gaitania, y Tiro Fijo la asesinó porque no estaba con él en el Partido Comunista. Tiro Fijo personalmente la asesinó. Y esas son historias que pasan al olvido y nadie las cuenta ni las investiga. Entonces, planearon asaltar el municipio de Insá para robarse la caja agraria, robar a la farmacia y unos víveres, llevaron hasta mulas. Pero ¿qué pasó? Que cuando iban por la madrugada salió un vehículo que no lo tenían dentro de sus planes, que venía lleno de gente. Y los bandidos pensaron que era del ejército y le abrieron fuego al vehículo y asesinaron a 2 hermanas de la Caridad y a las personas que iban dentro del vehículo. Era la chiva que salía temprano ese día. Sin embargo, continuaron, se robaron lo que había en la farmacia, destruyeron los archivos de la alcaldía, sacaron a los presos que había en la cárcel y Jacobo Arenas se subió a la tarima del pueblo y les echó un discurso a la gente diciéndoles que ha llegado ahora sí la guerrilla que iba a salvar al país. Esto lo hacían porque el ELN se les adelantó e hizo la toma en Simacote, entonces ellos no podían quedar detrás del ELN. Como vemos, la historia es bien compleja. De ahí en adelante, la cantidad de atrocidades que cometió Tiro Fijo y sus cuadrillas en los 3 departamentos fueron incontables. El gobierno de Valencia, el presidente Valencia, siguiendo una recomendación del ejército, trató de dividirlos, o sea, de evitar que ya después de que han cometido la masacre de Insá y se comprobó que ha sido Tiro Fijo, que Ciro Trujillo termina de armar su gente en Insá y enviaron al coronel Valencia Tovar a que estuviera hablando con ellos allá, pero eso ya estaban descompuestos, no hubo forma de ablandarlos. Sin embargo, Ciro Trujillo era como todos bandidos. Él decía que nosotros somos los campesinos y estamos aquí esperando que vengan a darnos soluciones. Entonces el señor Mosquera Chaus y el señor Álvaro Gómez en el Congreso armaron el bombo, que mire esas repúblicas independientes comunistas. Entonces Tiro Fijo ya se movió hacia el Pato, hacia el Huila, comenzó a hacer ese trillo que él hacía por las 2 cordilleras, en el cual se volvió experto y cometió cualquier cantidad de barbaridades. Un pueblito que se llama Órganos, que es un corregimiento cerca a Neiva. Allí entró, como la mayoría del pueblo era conservador, les cortaron la cabeza a machetazos a todos los que encontraron. Unos dicen que 27, otros que 30, otros que 35. Nunca se supo. Niños, señoras embarazadas, las barbaridades más atroces que uno se imagina. Le prendieron candela al pueblo y así siguieron. Cauca, Tolima, y cada vez que el ejército les daba papaya, una emboscada, le robaban 5 o 6 fusiles, mataban 5 o 6 soldados
y hasta una que le hicieron al ejército en un movimiento entre Huila y entre Neiva y Bogotá. Y resulta que ahí venía el equipo de tiro del ejército, de emboscada. Pues sí, claro, mataron soldados porque los sorprendieron en emboscada, pero en la reacción las tropas dieron de baja al hermano de tiro fijo. Entonces, más odio de clase, más violencia, porque hay que cobrar la muerte de su hermano. Son muchas las historias que dejó Tiro Fijo en esa región. Pero el Partido Comunista siguió creciendo y las escuelas de formación de bandidos que tenía Tiro Fijo en el sector seguían funcionando, porque no era el único, había muchos más que estaban como él, el sargento Pascuas y otros. Entonces ya se han extendido también el Partido Comunista organizando gente en el Pato y Tiro Fijo enviando guerrilleros. Y luego él se fue para allá porque le pareció que era la zona ideal. Entonces se metió el ejército al Pato y fue otra operación grandísima en la cual descubrieron exactamente lo mismo que estamos describiendo aquí. Un teniente de apellido Caicedo, que era hijo de un general, apellido Caicedo, era el oficial 2 de la sexta brigada en esa época, que era novena sino sexta, escribió un libro, novela del niño que me perdonó la vida, y ahí cuenta toda la historia de lo que pasó en el Pato. En esa operación estuvo el coronel Jeremías Balbuena Navarro, era capitán, y encontraron 95 casas perfectamente organizadas con 95 familias, todas llegadas de distintas partes del país y cada una con una misión y perteneciente a un comité y a una milicia, una autodefensa del Partido Comunista. Pero ¿qué ocurrió? Que el ejército lo sacó de allá y las guerrillas de Januario Valero, que eran comunistas, eran liberales, se unieron con las comunistas de Tiro Fijo, y luego Januario Valero terminó en Santa Marta abriendo zona para crear otra guerrilla en la Sierra Nevada, y ahí lo capturaron y no hay otra historia que pasaría con él, y ya era parte de la ANAPO cuando lo capturaron. Entonces esas guerrillas finalmente lo que hicieron fue esperar que el ejército de fuera de la zona, igual que pasó en Marquetalia y en Río Chiquito. Cuando el ejército de fue, ahí volvieron. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista movió cielo y tierra, que eran unos campesinos perseguidos. Hubo cambio de gobierno, llegó el señor Gerard Restrepo con su politiquería de que él tenía la solución a los campesinos y la reforma agraria y el Inderena y su gobierno. Y además, como era un viejito cascarrabias que no hablaba con nadie, no puso cuidado y esa zona se descompuso hasta el día de hoy. Y Januario Valero se unió con las guerrillas y lo que hizo fue multiplicar las acciones de Tiro Fijo, y el Huila pasó a ser el departamento número 1 de acciones delictivas de las FARC. Y lo más triste de todo es que con la salida del general Ruiz Novoa del Ministerio de Defensa, por decirle al presidente Valencia que Colombia lo que necesitaba era un cambio de estructuras políticas, no solamente darle plomo a los bandidos, algo igual a lo que está pasando ahora, similar, la historia de Colombia se repite. La dirigencia lo único que le interesaba era el poder para nombrar gente y manejar presupuesto. Y las fuerzas militares poniendo los muertos. Entonces el general Ruiz Novoa le dijo al presidente que eso había que darle una vuelta y establecer unas responsabilidades y unos campos de acción. Entonces el general estaba interviniendo en política y era mejor sacarlo con la venia de los que estaban adentro, que querían sacarlo también porque les exigía mucho. Y entonces el plan Lazo, que había sido tan efectivo en el Quindío y en el Valle, pasó a un entierro de tercera. Antecedentes 1000, complicidades, complicaciones 1000 y complicidades políticas 1000. Adelante, mi coronel. Mi coronel, podríamos hacer una reconstrucción analítica de la ubicación de las llamadas repúblicas independientes del Partido Comunista Colombiano y su brazo armado, las FARC, al inicio de 1966. Claro, mi coronel. Y resulta que lo usual es que cuando nos hablan de las repúblicas independientes no se nombran sino 3 o 4. Marquetalia, Río Chiquito, Guayavero y El Pato. Pero eran más. Aquí las vemos, mire. La de Marquetalia, que estaba al sur del Tolima, en Planada, donde estamos hablando, tenía una zona grande de acción, sobre todo el municipio
de Planadas. Pero ahí estaba pegada la de Río Chiquito, que es donde estuvo el coronel Valencia Tovar tratando de convencer a los bandidos de que no se unieran para que se creciera. Pero había otra que era del sudeste del Tolima, casi nadie la nombra, el suroeste del Tolima, que era pegada ahí, y pasaba al Valle del Cauca, como vemos por la cordillera. Y había otra que era la Comisión 26 de septiembre. Ahí hay un episodio interesantísimo que eran un poco de bandidos también comunistas que no se habían unido a las FARC y que en una operación el ejército les dio de baja como 9 u 11. Entonces, para evitar terminar en el exterminio, se unieron a la de Tiro Fijo, pero ellos tenían ya la zona organizada. Ahí lo importante es que estaban trabajando el campesinado. Tenemos también la del Pato, que es la que vemos aquí, que es donde Tiro Fijo viene y construye, que sale a los llanos. Tenemos también la del Guayabero, que es la extensión de la misma, y prácticamente son relacionadas. Es más, por eso Tiro Fijo se la pasó aquí en toda esta zona. Es que si se sigue la historia de Tiro Fijo, esa fue la zona donde siempre le dio vuelta, y lo mismo el Mono Jojoy para salir a la Serranía y la Macarena. Tenemos también la de Sumapaz, que la hizo Juan de la Cruz Varela paralelamente, con campesinos traídos de Boyacá a robar tierras. Y tenemos la escuela comunista del Tequendama o de Biotá, donde por años todos los gobiernos supieron que en la vereda del Brasil había unas escuelas de formación comunistas, pero los comunistas sacaban siempre la disculpa que allá no tenían gente armada, que ellos lo que estaban era enseñando su ideología comunista y que en un país libre se podía, y los liberales haciéndoles el juego, y conservadores también. Es que el problema de la dirigencia corrupta sí es tenaz en Colombia. Entonces, ese era el sector, pero si miramos, es todo un enclave contra Bogotá, vemos, muy cercano a Bogotá, y uniendo las dos cordilleras a lo largo de, más claro, no canta un gallo. ¿Cómo describió el diario El Tiempo de Bogotá la masacre de 7 campesinos perpetrada por orden de Tiro Fijo en el cañón de Río Ata, jurisdicción rural del Planadas, Tolima, el 27 de enero de 1966? Bueno, esta foto es de la página 7A del periódico El Tiempo original del 28 de enero de 1966. Aquí lo vemos y dice 7 muertos en asalto en el Tolima. Y luego describe que eso ocurrió. Lo que pasa es que como ya era tan común hablar de masacre, ya no iba en primera página, ¿sí? Ya era un hecho más de orden público, como se decía. Y dice que ocurrió en 2 fincas, la finca La Esperanza y la finca La Primavera de la zona rural de Planadas, Tolima. Y nombra que 7 agricultores fueron asesinados y otros 2 secuestrados, de los cuales nunca se supo más. Que el crimen lo cometió un bandido de nombre Nicolás González, alias El Zorro, que era de la cuadrilla de Tiro Fijo. Y que en la primera finca, en La Esperanza, asesinaron a un muchacho de 18 años de edad que estaba listo para irse para el cuartel. Recordemos que en esa época los campesinos todos iban al cuartel a prestar servicio militar y ella estaba alistándose para ir. Entonces ya lo tenían en la mira de que él lo que iba era a traerles al ejército allá, entonces había que eliminarlo de una vez. Y también mataron a otro muchacho que trabajaba ahí en la finca de nombre David Tapiero. Y se llevaron ahí secuestrados a Alirio Bermúdez y a Juan Esteban Leal, quienes no los mataron, pero tampoco se supo qué pasó con ellos. De allí siguieron para otra finca de la familia Aldana y asesinaron a 2 señores mayores de edad y a 3 niños que estaban ahí con ellos en la finca en ese momento. Esas eran fincas cafeteras, esos niños estaban dedicados a trabajar en el cultivo del café. Entonces, esa masacre, pues por lo menos todavía se puede localizar en los archivos de los periódicos de la época lo ocurrido. Pero a la hora de llegar a Cuba a negociar con los bandidos de las FARC jamás se mencionó esto. Y esas víctimas, ¿quién
Se dice que las víctimas están en el centro de la negociación. ¿Y cuál es la reparación de estas víctimas? Y la mujer de tiro fijo, que sería la que tendría que responder por todo esto, por lo menos contar la verdad, porque tiro fijo le tuvo que haber contado todo eso, calladita, y ella es la defensora de derechos humanos y es la que defiende a la mujer y un poco de vainas que se inventa esta delincuente. Entonces, el periódico El Tiempo, repito, 28 de enero de 1966, séptima página, 7A, ahí está toda la información, los nombres propios y los sitios donde ocurrió la masacre, para que después no digan los comunistas que son inventos de la CIA o inventos de la inteligencia militar, o que es por desprestigiar al movimiento, o que es gente que quiere torpedear el proceso de paz. Son unos criminales y ahí están los hechos escritos y seguramente en el juzgado de Planadas, Tolima, deben estar los archivos ahí de lo que hicieron tanto la Inspección de Policía como la Dirección Nacional de Instrucción Criminal y el juzgado de la época. Y en el Tribunal Superior de el Tolima tienen que estar los archivos de los casos que se registraban allí. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo resalta nuestra fundación el drama de los niños incorporados a las guerrillas comunistas por medio de artilugios, engaños y estratagemas? ¿Es factible enunciar algunas reflexiones de orden táctico operacional relacionadas con la masacre de 7 campesinos perpetradas por orden de tiro fijo en el cañón de Río Ata, producción rural de Planadas, Tolima, el 27 de enero de 1966? Claro, es que en 1947, en uno de los plenos ampliados del Partido Comunista, deciden que esas autodefensas que ellos habían ido creando en las zonas tenían que pasar a una acción mucho más visible de defensa de las tierras que se iban robando. El argumento con el que el Partido Comunista comienza ese proceso y Gaitán le sirve de multiplicador con la legitimación de una finca en Fusagasugá que ocuparon los campesinos y que terminó siendo propiedad de los aparceros y no de los dueños que la tenían, gracias a un ejercicio que hizo Gaitán con unos ocupadores de tierras. Entonces se volvió como un reflejo para todo el resto del país. Hay documentos en internet muy interesantes de cómo fueron tratando de expropiar fincas en el Tolima y en Cundinamarca y en otras partes del país, en el Carario Pón. Entonces, esas autodefensas pasaron de ser los grupos que supuestamente se establecían en esas zonas para que las tierras conquistadas, como hacían ellos, recuperadas, y no fueran expoliadas por nadie ni por la fuerza pública, lo cual ya era un delito, al terrorismo comunista de frente, como el que hemos visto. Es la primera reflexión que nos queda claro ahí. Lo segundo es que haberse olvidado del Plan Lazo, haberle dado ese entierro de tercera y haber tolerado la fuerza militar a la dirigencia política, su incapacidad y su indiferencia frente a la realidad sociopolítica es la que nos ha multiplicado el problema, porque las fuerzas militares han puesto sangre, sudor y lágrimas, y ahí lo acabamos de ver con todo el escándalo que acaba de hablar, armar el viceministro de Defensa saliente, de todo lo que pasa adentro, y nos comprueba solo una cosa, que a los políticos corruptos del país lo único que les faltaba meter era la mano
en el Ministerio de Defensa, y ese era el gran afán de tener un ministro de Defensa civil y llenar eso de funcionarios civiles para hacer maravillas con el presupuesto del país y con el presupuesto de los soldados, sin importar la sangre de los soldados que están muriendo por defenderlos a ellos. Es una traición de la más baja condición, pero es ocurrido y desafortunadamente el bando militar también ha tolerado que eso ocurra y no ha puesto los puntos sobre las IES. Bueno, hay una ingente propaganda comunista desde esa época que desvirtúa, le da la vuelta, le cambia, le reorienta la realidad y de tanto repetirla se vuelve verdad, ¿no? Y como la contraparte está más preocupada por los candidatos y por el presupuesto, los nombramientos nunca ha tenido una organización seria de parte de la derecha para poner los puntos sobre las IES. Y las universidades, que se convirtieron fue en unos negocios, tampoco tienen o han tenido a fondo una investigación científica seria que demuestre las cosas como son, sino al contrario, que los mamertos se meten a la Universidad de los Andes, que es la de los capitalistas colombianos, no importa. Lo que es necesario es que el padre de familia siga pagando 20 y 30 millones de pesos por el semestre del hijo, que los momentos ahí dirán las cosas, pero cuando el muchacho salga profesional él se da cuenta que es otra cosa. Esa es una realidad de lo que está pasando. Las universidades de los sacerdotes infiltradas por la teología de la liberación y las universidades oficiales, pues ahí sí, en manos de los comunistas. Entonces, por eso no se ha contado la historia como es, ni se le da la profundidad que es. Hay un olvido total de parte del país en su conjunto, en gran parte por lo que hemos dicho, acabamos de decir, pero en otro por la indiferencia del pueblo colombiano ante su suerte y su destino, del terrorismo comunista. Ahora los bandidos de las FARC son senadores y el país ni siquiera conoce, ignora completamente todo esto que estamos contando todos los días aquí. La extensión de la guerra la inician en las repúblicas independientes, que ya vimos no eran solamente 4, pero que las más visibles eran Río Chiquito y Marquetalia, y de ahí la pasan al Pato y al Ariari, pero es simultáneo, es un proceso simultáneo que van llegando cuadros dirigentes de todas partes, pero la guerra, la parte más activa de la violencia, la emboscada, del ataque aleve, del secuestro y la destrucción de la masacre, entonces se centra en Río Chiquito, Marquetalia, el Pato y el Guayabero. La soberbia de la dirigencia política contra la acción cívico-militar es algo que no se ha escrito, de lo cual le ha faltado a las fuerzas militares, que tienen todavía vivos algunos de los que les tocó participar en eso para reconstruir esa memoria. Es que el trabajo que hizo el general Ruiz Noboa en el año 62, 63, 64 con el Plan Lazo fue fundamental para pacificar el Quindío, el norte del Valle, Risaralda y Caldas y parte del Tolima. Pero cuando la dirigencia política vio que ese trabajo iba tan bien hecho y que el espíritu del programa de Estados Unidos, el de Alianza para el Progreso, estaba interactuando muy bien con el Plan Lazo, lo más fácil fue que los comunistas, para ganar elecciones, y el señor Alfonso López, que se les prestaba para todo lo que fuera, comenzaron a decir que eso era una injerencia de los yanquis y la Guerra Fría en Colombia, y que eso no tenía que ser así porque nosotros éramos independientes, y un poco de estupideces que terminaron repetidas. Desafortunadamente, con la muerte de Kennedy y la guerra de Vietnam, se perdió mucho apoyo del plan de Alianza para el Progreso, y la acción cívico-militar que había comenzado de una forma muy efectiva, con obras, con trabajo social, con educación para los niños, con escuelas, puestos de salud, con organizaciones comunitarias orientadas hacia proyectos serios, se perdió. Y la soberbia de los dirigentes que vieron que 10 años antes había estado en el poder el general Rojas Pinilla, consideraban que Ruiz Noboa también los iba a sacar del juego, y entonces se les acababa su show de repartija del Frente Nacional. Entonces se unieron sólidamente conservadores y liberales para tirarse el Plan Lazo,
para tirarse al general Ruiz Novoa y para tirarse al ejército y al país. Eso no se ha contado como es y ha faltado decirlo, pero como los que manejan la historia son los nietos, los sobrinos, los familiares de López Miquelsen, de Lleras Restrepo, de Lleras Camargo, de Valencia. Entonces ellos manejan la historia de otra manera. Pero la realidad fue esa. La realidad fue que la acción cívico-militar le estaba dando el vuelco a esto y cuando vieron que los militares podían tener más ascendencia que ellos en la vida civil, además porque les creían más, la forma era torpedearlo y estamos en paz con el Frente Nacional y ahí tenemos a las guerrillas comunistas como consecuencia de. Es muy importante entender que la guerrilla sola por sí no existe, no vale un comino una guerrilla sola. Termina en el monte rodeada y como en Anorí, destruida. Se necesita tener el apoyo de auxiliadores y milicianos, o sea, de esas redes que se encargue el Partido Comunista de ideologizar y de ir formando sus epicentros de apoyo. Tenemos que las FARC a partir de ahí se extendieron a todo el país. Los documentos de inteligencia que se iban entregando a los gobiernos iban advirtiendo eso, pero nunca le pusieron cuidado, nunca. Es más, el general Landazábal le entregó al presidente Belisario Betancur en una reunión de ministros la 7ª conferencia de las FARC, en la cual decían que se iban a tomar el poder y que avanzaban por toda la cordillera con 36.000 hombres, al mismo tiempo que estaban hablando de paz. Y Belisario Betancur lo que le dijo era que los generales ni opinaban en política ni deliberaban y lo sacó del servicio. Y ahí tenemos que lo que el general le advirtió ocurrió años después y lo estamos viviendo. Entonces las FARC se han extendido a todo el país y no es que la dirigencia política no lo haya sabido, porque en ese tiempo los ministros eran militares y en el Consejo de Ministros le llevaban la información exacta. Y a estos ministros civiles que no saben ni dónde están parados, siempre les han dado la información, pero uno no sabe qué es lo que van y hablan después con los presidentes, porque ahí no participan los generales y ahí estaba el problema desde hace 32 años que el señor Gaviria puso a Pardo Rueda ahí. Y vemos que la importancia estratégica de ciudades como Cali, Popayán, Neiva, Florencia, Ibagué y desde luego Bogotá son como los ejes articuladores desde esa zona hacia la toma del poder mientras trabajan en otras regiones ese contexto. Entonces, ha sido las fuerzas militares, la Policía Nacional, las que han evitado que eso ocurra, pero tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe y los bandidos no ceden. Ahí los tenemos nuevamente presionando a Petro. Decían que eran poquitos y ahora hablan de que la segunda este grupo de Iván Mordisco ya va por 4.000 y si las FARC entregaron a 6.000, entonces ¿cómo es el cuento? Estamos igual que antes. Bueno, entonces pasamos a los análisis, mi coronel Alarcón. Vamos entonces con las conclusiones analíticas de mi coronel Iván González. Desde los inicios de las FARC, estas se distinguieron por su crueldad contra el pueblo colombiano y en especial contra aquellos pobladores del campo que no se acogieron a las doctrinas del Partido Comunista Colombiano, demostrando que el comunismo es una ideología fundamentalmente de violencia y agresión contra la población, y que un gobierno comunista se caracteriza por el uso de la autoridad en forma bárbara y despiadada contra sus propios compatriotas. Las poblaciones del sur del Tolima han sufrido múltiples ataques y agresiones desde los tiempos de la violencia política tripartidista, donde han sobresalido las FARC. Su principal bandolero, Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, no escatimó durante su vida terrorista ningún recato moral, humano ni cristiano, de tal forma que su naturaleza siempre fue la de la barbarie,
sin ninguna consideración. De tal manera que no se salvaba todo aquel que no participara ni estuviese de acuerdo con su forma de pensar criminal. Por eso, en el día de hoy, recordamos la masacre en el cañón del río Atá, en el sur del Tolima, para que sus víctimas no queden en el olvido, haciéndoles un homenaje de esta, la memoria histórica, y además que estos hechos crueles sean tenidos en cuenta para que no caigamos en la repetición. Iván González Urán. Adelante con el suyo, mi coronel. Ay, qué pena, mi pena. Hoy en el Facebook contamos con mi capitán Peña, la compañía de siempre, de las noticias actuales, los narcoterroristas que siguen contando con el beneplácito del gobierno y otros actores, seguros de no obtener castigo ni presente ni futuro. Por eso se atreven a regresar a los viejos tiempos donde asaltaban bancos y la famosa caja agraria, llevándose como el día de ayer dineros pertenecientes a los campesinos moradores de estas localidades, a la luz pública y con la mirada incrédula de la población civil esperanzada en que haya paz. ¿Qué más nos deparará el destino? Mi comentario del día de hoy es el siguiente: orden, justicia y libertad. Seguimos siendo mudos testigos de las disidencias de las FARC, que son lo mismo que el brazo armado del Partido Comunes, que no es otra cosa que el nombre que desde hace más de 6 décadas han mantenido los izquierdosos comunistas en plena competencia soterrada con otros partidos de la misma época, que sigue siendo hoy en día llena de violencia e intolerancia. Y es que ver y sentir lo que en los últimos meses, fines de semana y días es más de lo mismo, pero por la vía del retroceso, volver a los asaltos de los bancos y cajeros, intimidar a la población civil, asesinar candidatos y personajes regionales y locales que solo pretenden darse a conocer para aspirar a ofrecer su concurso en procura del bien comunitario y la prosperidad económica de las regiones, labor que no pueden desarrollar con tranquilidad a costa del bienestar de sus familias y su propia vida. Podemos decir y asegurar que la posición soterrada e indiferente del gobierno está permitiendo que todo esto ocurra, porque amén de no tener castigo y para dicho accionar, se busca la forma de burlarse de la justicia. Y antes salen en los medios ufanándose de que están por encima del bien y del mal, obligando a todos a incurrir en conductas nocivas para el bienestar general. Pues si el gobierno está de acuerdo con políticas como la de suprimir delitos, así sean aquellos de lesa humanidad, pues el orden traerá consigo más inconstitucionalidad e irrespeto por las autoridades, que siguen siendo carne de cañón de los bandidos narcoterroristas andando como Pedro por su casa. Esto quiere decir que no hay orden, ni organización, ni ley, ni castigo, ni respeto, etcétera. Por lo tanto, tampoco habrá castigo ni especialmente libertad. Es como si Colombia fuera una gran jaula cárcel, esperando la oportunidad de regreso del respaldo para con las autoridades legales, a ver si de verdad
podemos vivir libremente en nuestro querido terruño Colombia. Sin orden, sin justicia, jamás volveremos a ser libres. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muchas gracias, mi coronel, muy amable. Mi coronel Saldaña, adelante. Buenos días, mi coronel. Buenos días, compañeros de esta aula máxima virtual de Fundel. Reflexión al 405 episodio de la memoria histórica de la Fundación Liderazgo, Excelencia y Transformación, lunes 11 de septiembre de 2023. Buena parte de lo que aquí planteo es tomado de un escrito de José Ramón Villanueva Herrero, miembro de la Fundación Bernardo Aladrén, que coincide en buena parte con lo que hemos expresado en anteriores episodios. Dice que a partir del Concilio Vaticano II, diversos sectores de la Iglesia asumieron un firme compromiso social con Sudamérica. Después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, los Estados Unidos, temerosos de que la experiencia castrista se extendiera por el continente, intervinieron en los países de la zona combatiendo a la guerrilla fomentada por el Che Guevara, apoyando también golpes de Estado y sangrientas dictaduras como ocurrió en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, República Dominicana, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y otras naciones, obviamente. Dice igualmente que a partir de 1962, año en el que se inició el Concilio Vaticano II, en los países maltratados por las oligarquías locales y por intereses económicos y políticos de Estados Unidos, esto tuvo reflejo en la teoría de la liberación, tal el caso de Ernesto Cardenal en Nicaragua. Es entonces también cuando aparece en el escenario el cura Camilo Torres, quien junto con otros empezaron a colaborar de forma activa con las guerrillas. Domingo Laín, Manuel Pérez y muchos otros curas más. Lo anterior viene a cuento con el fin de hacer entender que el Partido Comunista no para ni un momento para lograr su cometido. Y en este cometido, cual es el de implantar su ideología y sistema de gobierno, emplea cualquier combinación de lucha. Miremos que desde la Revolución Cubana, la doctrina comunista ha arreciado su accionar para implantar su ideología desde la violencia terrorista armada, como lo acabamos de ver en este episodio histórico, hasta golpes de Estado, que como también lo hemos dicho, es una forma de desordenar al país escogido. Gracias, mi reflexión y feliz día. Muchas gracias, mi coronel, muy amable. Vicencio. Para terminar, pues es triste ver que han pasado casi 60 años y esta zona del sur del Tolima sigue con la misma violencia de los tiempos atrás. La indiferencia del Estado, la falta de presencia y, como dijo mi coronel, el único que va por allá es el ejército. Es totalmente indiferente, no solamente el gobierno central, el departamental y el municipal. Gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces llegamos al final, tratando de resumir los 4 puntos de vista de ustedes. Podríamos decir que la indiferencia, la apatía, la abulia de la dirigencia política y el desconocimiento por lo que ocurre en estas zonas se ha convertido en el mejor combustible para que la población de esas regiones mantenga una actitud crítica frente al gobierno central, cuestionadora, pero además para que sea utilizada por el Partido Comunista y sus
bandas para reclutarlos. Es cierto lo que dice Vicencio, cuando uno va a la Colombia profunda y encuentra todavía personas viviendo sin energía eléctrica, en casuchas que no tienen ni siquiera piso de concreto, que cocinan todavía con leña, que tienen ollas de barro, inclusive en algunos casos, que dependen de una mula para poder sacar lo que llevan o volver. Uno les mira y los campesinos tienen apenas un par de mudas de ropa y la que tienen puesta y la que tienen colgada ahí para salir el domingo al pueblo. Pues es que estamos en un mundo completamente olvidado del desarrollo normal y estamos ante unos campesinos abandonados, con afecciones de salud, con afecciones de educación, pero claro, la solución no son los comunistas que lo único que les inducen es armarse y a cometer terrorismo. Hay que trabajar muchísimo en formar un país, en formar esa cultura de que quien haga política tiene la responsabilidad de ir hasta lo más profundo de las comunidades, servirles y no a servirse de ellas. Y la lista sigue. Pero además tampoco podemos dejar aparte ni en el olvido que porque eso existe justificar toda esta barbarie comunista que vaya a asesinar a los mismos campesinos con el cuento de que está generando conductas de hombres nuevos y conductas de comportamientos de soluciones a los problemas, porque está desagrandando el problema y no resolviendo. Esta tarde tendremos un análisis muy importante relacionado con el desempeño del señor Petro, lo que está pasando en situaciones de orden público y de seguridad nacional en el país. Eso lo hemos venido haciendo de continuo y hemos dejado como una estela por etapas que será la mejor forma después de tener la argumentación teórica suficiente para reconstruir cómo ha sido la dirección de la seguridad nacional por parte del gobierno Petro. Luego, mañana continuaremos con otro hecho que ocurre en esta misma región y ocurrió el mismo día de esta masacre. Y fue una emboscada de tiro vivo al batallón de Ingenieros Caldas, donde asesinó a un capitán, 2 suboficiales y 3 soldados en Palermo, Huila, y la perpetró directamente tiro fijo. Y lo que hizo fue ordenar esta masacre de hoy, que vimos hoy, para que el Estado quedara, bueno, entonces, ¿cuál de los 2 casos atendemos? Porque como eran las mismas tropas las que tenían que atender eso, esas eran las maravillas intelectuales de tiro fijo, era su imaginación, un bandido pérfido y criminal al extremo. Entonces mañana cuando veamos este episodio que también ocurrió el 27 de enero del 66, nos queda aún más claro cómo es que el Partido Comunista y las FARC han jugado con la paz de Colombia y con la buena fe de los colombianos. Llegamos al final, muchísimas gracias y que Dios nos acompañe y nos vemos esta tarde. Gracias, mi coronel. Feliz día para todos. Feliz día para todos. Feliz día. Sí.